Buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Rocío Moreno Badajoz. Formo parte del equipo que integra la sección Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Esta sección está integrada por académicos y activistas quienes a través de la investigación colaborativa y colectiva articulamos alianzas políticas, correflexionamos y coproducimos conocimiento entre las luchas que se emprenden en diferentes lugares del mundo. Estamos muy entusiasmadas de realizar este quinto conversatorio de la serie Diálogos de Saberes en tiempos de pandemia y el segundo conversatorio sobre pueblos que luchan por la defensa de sus territorios y sus vidas. El mes pasado dialogamos con luchadores de pueblos indígenas y afrodescendientes ubicados en territorio mapuche, de la costa atlántica de Nicaragua, de las orillas del Pacífico mexicano y con la fundadora de la organización Black Zócalo del estado de California en Estados Unidos. En esta ocasión, el encuentro se traslada al occidente de México, propiamente al estado de Jalisco, para dialogar con luchadoras, defensores, comuneras del pueblo Coca de Mezcala, del Salto y la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Lerma-Santiago. Para la sección Otros Saberes, este conversatorio resulta especialmente significativo e importante porque el año pasado se había programado realizar el precongreso que habíamos titulado En cada dolor se levanta una rebeldía en el pueblo Coca de Mezcala, a las orillas del lago de Chapala. El evento contemplaba 4 mesas de discusión y actividades artísticas y culturales. Lamentablemente, este evento se tuvo que cancelar en 2 ocasiones, en mayo y en diciembre, por esta pandemia que nos tiene aún imposibilitados de viajar y para encontrarnos y para abrazarnos. Para no aplazar más el diálogo y el encuentro con la lucha de Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, se ha organizado este conversatorio que está acompañado de las voces de Manuel Jacobo Contreras, comunero de Mezcala y periodista. Rocío Moreno, comunera de Mezcala, delegada del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, historiadora, próximamente doctora en Ciencias Sociales y coautora junto con Inés Durán del libro Las luchas contra los megaproyectos en México, que les recomiendo bajar y descargar y leer de la página de la cátedra de Jorge Alonso. Sofía Enciso, habitante del Salto, integrante de Un Salto de Vida Jalisco y de la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala-Santiago. Y Graciela González, habitante del Salto, licenciada en Biología y maestra en Salud Ambiental por la Universidad de Guadalajara. En el año 2017 realizó un estudio de la calidad del aire y sus efectos en la función respiratoria de la población infantil del Salto. Graciela también es madre de Sofía y al igual que ella es integrante de Un Salto de Vida Jalisco, una organización que ha participado, acompañado a los pueblos que caminan dentro del CNI, especialmente dentro del CNI en la región occidente y que comparten ideológicamente los principios zapatistas. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, vamos a adentrarnos al pueblo Coca de Mezcala a través de una videocápsula que dura 5 minutos de la serie Pueblos en Resistencia, realizado por Un Salto de Vida, donde nos informaremos brevemente de la situación que vive actualmente Mezcala y la cuenca del Chapala-Santiago. Este video que vamos a proyectar y otros se encuentran dentro del canal de YouTube y de la sección Otros Saberes y de Un Salto de Vida. Veamos un video. Mi nombre es Rocío Moreno, soy comunera de Mezcala. Estamos en la parte norte del lago de Chapala. Mezcala es una comunidad que pertenece al pueblo originario Coca. Nosotros decimos que es un pueblo con 2 islas, eso es Mezcala. Históricamente se ha dedicado al comercio, a la pesca. Vivimos totalmente del lago. Ahí lo que se cultiva es el chayote, ejote, calabaza, la milpa. El pueblo, yo creo atinadamente, pues ha dedicado la lucha por la conservación de ese territorio. Mezcala, su historia, se explica con la defensa del territorio. O sea, si eso es lo que ya me queda para poder reconstruir mi vida y festejar como lo pienso, creer lo que pienso, dedicarme a lo que sé, solamente va a ser a través de ese espacio territorial.
actualidad. Los conflictos más directos han sido contra el desarrollo inmobiliario, porque pues ya ahorita todo el cinturón del lago de Chapala está lleno de fraccionamientos residenciales. La lucha se ha convertido en impedir el paso de lo que ellos llaman desarrollo. Las condiciones eran pues distintas porque estaba un lago sano, el agua comenzó a arrojar como un plástico prácticamente parece, y son solamente químicos, son desechos que arroja la industria. Y había una vida, o sea, todo el día había gente, estaba habitado. Y poco a poco, cuando empezó pues toda esta contaminación, la gente empezó a moverse, y los últimos 15 años han sido de cambios drásticos, donde hay días que no te puedes meter al lago, hay muchísimos problemas de vías respiratorias. Y el problema de los enfermos renales se fue agudizando, parecían casos aislados, pero llegó a un punto en donde ya sumábamos más de 100 enfermos renales, más de 200 enfermos renales. ¿No? Y ahí es donde entonces entendimos, ¿no?, a los enfermos del Salto, pues, o sea, que al final lo que ambos lugares, espacios defendían, pues era la vida y el territorio. A gente como Huastla, Izcatán, Tlajomulco, de Zapopan, en el bosque del Nisticuil, o sea, iban pues sumándose una cantidad de pueblos que sin querer nosotros ahora ya sentimos que podemos hablar de una región. En la medida en la que entendamos que el problema de los pueblos que están al inicio del río al final va a ser la misma problemática, posiblemente es de que podamos lograr algo. Pero el capitalismo mata. ¿Regresamos? Toda esa contaminación que está generando la industria, que además la están aventando. Bueno, si Mezcala y su historia se explica con la defensa del territorio, qué mejor que entender esa lucha milenaria a través de una comunera e historiadora como Rocío Moreno. Rocío, pues te cedemos la palabra y cuéntanos cómo los comuneros y comuneras de Mezcala históricamente han defendido su territorio, primero ante la corona española, ante el Estado mexicano y en la actualidad contra empresarios invasores quienes pretenden mercantilizar los cerros. ¿Cuáles han sido las estrategias de dominación que han venido ejerciendo los mezcalenses desde hace más de 500 años? ¿Cómo se han organizado el pueblo Coca de Mezcala para la defensa territorial y defensa de la vida? Muchas gracias, Rocío. Primero agradecerles a todos ustedes, a los compañeros que están aquí del Salto, a Mane y la gente de Otros Saberes, que bueno, desde hace más de un año que se contactaron con nuestra comunidad y que pues para nosotros fue un gusto el que nos tomaran en cuenta, ¿verdad? Primero para haber hecho esta reunión que se iba a programar el año pasado, pero que bueno, por las condiciones que hay, pues no se pudo, pero me alegra doblemente, ¿no?, que tuvieran como el esfuerzo y dar como seguimiento a esta visita que no se logró hacer de manera presencial. Primero yo quisiera comenzar a lo mejor diciendo que para Mezcala la tierra lo es todo. Ahorita voy a intentar de explicar lo que significa esto desde su historia, desde su pasado. Y creo que cuando se da el proceso de conquista en la región occidental, concretamente en la Ciénega, concretamente el pueblo Coca, fue uno de los pueblos más desarticulados,
violentado pues por el proceso de conquista, porque justo cuando llegaban a esta región tomaron a muchos de los pobladores de estos pueblos, porque el pueblo Coca era enorme territorialmente, o sea, abarcaba lo que ahora podría ser, lo que ahora es desde el poblado de Jamay, que es prácticamente la barca colindante con el estado de Michoacán, hasta Tonalá, que es ya prácticamente el ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara, donde incluso el Salto, Juanacatlán, pues es parte de este gran pueblo. Entonces, para que vean la dimensión de la que estamos hablando y cómo 500 años después encontramos solamente un par de comunidades que se asocian y que dan su origen a este pueblo milenario. Y eso tiene que ver con la historia de exterminio, de violentación, que se hizo a su territorio, a sus habitantes. Se narra en los documentos cómo llegaban y los desterraban de sus lugares para llevarlos y fundar las nuevas comarcas, las nuevas ciudades del gobierno español. Entonces, es muy común acá en Jalisco encontrar en los pueblos, en los barrios antiguos de Guadalajara, como Mexicalcingo, Tetlán, encontrar a cocas en esta región, y esa es una de las razones. Esta violentación lo que provocó es la pérdida de la lengua. Fue como el primer elemento o lo más desgarrador para nuestro pueblo, la pérdida lingüística. Un pueblo en la actualidad que mantiene su lengua, pues lo tiene todo. Puede no tener territorio, puede no tener a lo mejor autodefinirse, autoidentificarse como indígena, pero la lengua, pues no hay ya nada que decir, ¿no? Sabes que estás hablando de otra cultura, sabes que estás hablando de un pueblo como tal. Entonces nosotros tuvimos esa pérdida, que fue una pérdida significativa, pero que lo que hizo nuestras gentes fue refugiarse en lo único que quedaba, que era la tierra. Por eso nosotros acá en Mezcala decimos, la tierra lo es todo para Mezcala. Y con esa consigna, con esa realidad también, nuestro pueblo ha caminado los últimos 300 años, ¿no? Caminó los 300 años de la colonización. Existen muchísimos registros del descontento que había ante el gobierno colonial, una insurgencia indígena en contra de España, que es una historia pues de que nos da a nosotros orgullo, identidad. Y bueno, así nos vamos como en cada uno de los procesos históricos. Y en la actualidad también tenemos problemáticas de invasión. Existe un empresario de la ciudad de Guadalajara con el cual hemos llevado ya más de 20 años en litigios en los tribunales agrarios. Y bueno, la comunidad está por recuperar estas tierras, ¿no? Esperemos que sea como ha estado dándose este juicio a favor de nuestro pueblo. O sea, el Estado mexicano, los tribunales agrarios no pueden decir que esas tierras no son de nosotros, pero independientemente de cuál sea su resolución, la comunidad pues va a tomar estas tierras, porque nosotros decimos, otra vez vuelvo con esta frase, que la tierra lo es todo para Mezcala. Si Mezcala ahorita pierde sus tierras, como hace 300 años o hace 500 años, cuando pierde la lengua, simple y sencillamente desaparece nuestra cultura. En este territorio, nosotros contamos con 3,600 hectáreas de territorio comunal, el agua, que es el lago de Chapala, y la isla que está en el centro del lago. Hasta ahí llega pues el lindero de nuestro territorio. Las dos islas, Pechilingue y Tlalquetepelque, son pues lo que nosotros concebimos como territorio, ¿no? Y en todo ese espacio físico, pues ahí está la danza, ahí está la comida, ahí están los oficios milenarios, ahí están las creencias, también hay rocas, ¿no? Con las cuales entran dentro de
de los ritos que hace la comunidad aún para la cosecha, para la lluvia. Existen alrededor de 28 fiestas que se basan a través de un sistema de cargos que en otras comunidades les llaman mayordomías, ¿no? Y ahí se entreteje toda esta estructura colectiva, comunitaria. Existe un gobierno tradicional representado por los comuneros y comuneras de Mezcala, y sobre todo pues esta autoinscripción de ser parte de un pueblo que por lo menos ha estado los últimos 500 años. Entonces, eso es lo que ha sido para nosotros en la actualidad, creo yo, como se ha hecho, por lo menos desde el proceso de conquista, pues conservar, defender y tener las tierras en nuestras manos, ¿no? Entonces, por eso, pues, para Mezcala, la tierra de repente se convierte en todo. Sin embargo, hay una región, Mezcala no está solo, ¿verdad? En el mundo, en el universo, ha tenido que construirse también hacia afuera y ha encontrado espacios dignos, espacios que se construyen desde los pueblos. Uno de ellos es el Congreso Nacional Indígena, que pues para nosotros decimos que es la casa de los pueblos. Ahí es donde participamos de alguna manera. Y otro de los espacios es la Asamblea de los Pueblos en Resistencia de la cuenca, nosotros decimos Chapala Santiago, que son todas estas comunidades que vivimos, nosotros decimos también que somos pueblos de agua, ¿verdad? Vivimos de estos ríos, de esta laguna, y que ahora nos está uniendo este río. Ahorita pues los demás van a explicar, ¿no?, la problemática que nos une, pero también la hermandad, la solidaridad que nos une como pueblos, como comunidades, y que pues también estamos apostándole a la construcción de otra realidad con gente cercana, ¿no?, a nuestra región. Creo que me gustaría dejarlo ahí para que los demás puedan abordar lo que vamos a hablar. Ok, muchas gracias, Rocío, por contarnos toda esta dimensión territorial que tiene Mezcala y esto que significa lo que es el territorio, que es todo para Mezcala. Sus estructuras comunitarias, ¿no? Toda la cultura que tiene Mezcala y toda la construcción que están haciendo hacia afuera. En esta construcción que están haciendo hacia afuera, como tú nos dices, son pueblos, ¿no?, de agua, gente de río y de la laguna. Y en el video nos hablabas de algunas afecciones, que hay problemas respiratorios y cientos de enfermos renales. Y bueno, aprovecho para querer explayar un poco más sobre esto, invitar a Manuel Jacobo a que nos cuente un poco cuáles han sido esas afectaciones en el cuerpo y en la salud que ha traído todo este desarrollo, este modelo de desarrollo inmobiliario industrial y todo este extractivismo a los habitantes de Mezcala y a los pueblos de la cuenca Lerma-Santiago. Adelante, Manuel, te escuchamos. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, y pues agradecer la invitación para exponer un poco sobre esta situación que está sucediendo no solo a la población de Mezcala, sino que a los integrantes o a quienes habitamos la cuenca del río Lerma-Santiago, y pues que se ha estudiado muy poco prácticamente. Una de las cosas es pues todas las enfermedades que se han desatado a raíz de la contaminación de la cuenca. La que más se ha conocido pues es la enfermedad renal, por lo menos en la región donde nosotros habitamos, pero también existen otros padecimientos. ¿Cuáles son estos? Hay una lista enorme. Por ejemplo, haciendo un poco de memoria,
el año de 1995, el doctor Miguel Ángel Morales Ruiz, él hizo un documento que le hizo llegar al doctor Sánchez Viroato de la región número 13, ahora no pertenece, ahora ya, bueno, la zona ya no es la misma, pero en su momento, en 1995, el médico le denunció la situación que él estaba viendo, porque el doctor Miguel Ángel Morales era el director de Cruz Roja Chapala. Él fungía como director de Cruz Roja y desde ahí notó algo que era muy frecuente entre los habitantes de Mezcala y de San Pedro. Una de las cosas que él notaba era que las mujeres embarazadas llegaban, tenían a sus bebés y muchos salían con malformaciones. Otra de las cosas que él notó es que muchos de estos niños solo nacían, lloraban y morían. Y pues desde ahí él empezó a notar que había algunas afectaciones hacia la salud, principalmente de estas dos poblaciones, porque estaba sucediendo esta situación. Posteriormente se da el registro de enfermos renales y él en su documento, que yo lo tengo en mi poder porque él me lo hizo llegar, explica que eran enfermedades teratogénicas, él los describe como tal y él dice que las enfermedades teratogénicas son causadas por la contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿qué hizo? La Secretaría de Salud solo acude, después inicia un proceso interno entre la Secretaría de Salud y le dicen, no tienes permitido hablar del tema. Se queda en el olvido, no pasa nada, no se investiga, no se hacen estudios y es el primer registro o el primer contacto que se tiene donde hay una persona que entrega evidencia hacia la Secretaría para decir aquí está sucediendo algo con la salud de los habitantes de la cuenca y se debe de estudiar. No se hizo nada, así fue hasta 2007 cuando dos habitantes, un médico y un habitante de San Pedro Ixicán, Andrés Loza y Juan Robles, acudieron ante el secretario de Salud, que en ese entonces era Alfonso Gutiérrez Carranzo, y también le hicieron saber que había una presencia de enfermos renales, aunque ahí ya se olvidó un poco los enfermos con malformaciones y las muertes de niños prematuros. Después, hasta pues tampoco pasó nada, pues ellos hicieron la denuncia ante la Secretaría de Salud y no ocurre nada, nadie investiga y así nos vamos hasta 2010 que llega una reportera de La Jornada, Viridiana Saavedra, y ella cuestiona al entonces secretario de Salud, Alfonso Petersen Fara, en su momento, y él le comenta, pues, le dice, tenemos una incidencia muy alta de enfermedad renal en la zona, y él lo único que dice que son ironías de la estadística porque la enfermedad había aumentado en todo el país. O sea, que no era algo grave, no nada, y así, todo esto ocurría. Nosotros como pobladores y como habitantes de la zona, teníamos algún familiar o alguien, pero lo veíamos todavía un poco alejado, así yo por ejemplo tenía un primo y decía, mi primo está enfermo, tiene enfermedad renal. A los pocos años ya era su hermano también. Entonces fue aumentando la complejidad y nos fue alcanzando cada vez más al grado de que, por ejemplo, pues hasta 2017, mi hermano también, 2017, mi hermano también padece enfermedad renal. Entonces, la enfermedad empezó a crecer, y fue cuando nosotros ya lo miramos más cerca y empezamos a movernos, a hacer muchas cosas, pero también empezamos a documentar y a ver qué estaba pasando, yendo con las autoridades, preguntando. Y ahí fue que desde el año, creo que fue como en 2000, ¿qué sería? 2013, yo estaba estudiando la carrera en periodismo, empecé a hacer como parte de investigación precisamente en Agua Caliente porque era el referente donde nosotros decíamos que había más. Cuando yo llego a Agua Caliente, precisamente se hablaba de algunos enfermos renales, me tocó entrevistar a muchos de ellos.
había únicamente un caso en ese entonces que se detectó a tiempo y llevaba un tratamiento especial, pero básicamente todos los demás estaban en fase terminal de enfermedad renal, en la fase número 5. Aquí, pues, me tocó entrevistar al médico de nefrología del Hospital Civil Viejo en la ciudad de Guadalajara y efectivamente también él dijo, está ocurriendo algo y tiene que estudiarse porque no sabemos, las edades no coinciden con un enfermo renal común, que es una persona adulta, una persona que ya tuvo diabetes o esto, sino que esta era una cuestión distinta porque eran niños. Estábamos hablando de niños de entre 5 a 14 años. Entonces, de ahí fue cuando en 2016 llegó el doctor Felipe Lozano Casten, que él ya había hecho algunos estudios acá en la zona de San Juan Cosalá, Jijic y toda esa región, y comienza a hacer un estudio. El primer estudio que él realiza, lo realiza con 240 niños. Con estos niños de agua caliente, logra detectar a 163. Después amplía un poco, al final fueron 300 niños y fueron 170 los que dieron positivo con algún daño renal. Después, pues como hubo mucha crítica hacia las autoridades porque las autoridades gubernamentales no estaban haciendo prácticamente nada, pues es así que decide la Secretaría de Salud iniciar una propia actividad y realiza 1,712 pruebas a niños de los barrios restantes. Hay que mencionar algo porque se hizo un estudio muy concreto y se hizo en Agua Caliente para acotar la población, pero la afección prácticamente está en casi todos los pueblos de la Ribera de Chapala. En este caso, San Pedro se eligió y de San Pedro se escogió un barrio. Quedaban 7 barrios que no estaban siendo estudiados. Pues Secretaría de Salud decidió, pues era Cruz Esmada, quien entonces era secretario de Salud. Él decide hacer un estudio, se aplican 1,712, de esas 250 menores salieron con alguna afección. Al final se vuelven a hacer más estudios, resultan casi cerca de 700 los afectados, las personas detectadas con alguna afección renal, pero pues no pasó nada. Aquí, mientras los estudios se estaban haciendo, tanto por Lozano, por la Secretaría de Salud y por todas las instituciones, pues estaba sucediendo algo, los enfermos estaban muriendo y en condiciones muy graves porque ni siquiera eran atendidos. Aquí hay algo que es delicado porque, para empezar, no solo no tienen atención, las propias leyes están hechas para que no se tenga atención hacia ellos. Recuerdo que el 29 de marzo del 2016, la Secretaría de Salud pues informó ante el Congreso que no se iba a incorporar los medicamentos de la enfermedad renal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, precisamente porque debido a que el costo era muy caro. Entonces eso significa que todos aquellos que no tenían seguridad social o que eran campesinos y estos se quedaban sin seguridad social. Eso nos decía mucho para nosotros porque tanto Mezcala como San Pedro y toda esta región, pues la mayoría son agricultores, son pescadores y no tienen seguro social. Eso significaba que alrededor de 600 enfermos renales estaban quedando sin tratamiento y tenían que luchar por ello. ¿Qué hacían o qué hacen los enfermos renales? Porque actualmente todavía sigue la situación. El gobierno del estado, si bien les está ofreciendo vehículos para llevarlos a algunos a la ciudad de Guadalajara y así, pero no les están otorgando medicamentos a muchos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que buscar, están buscando alternativas para conseguir medicamentos y ahí por el momento quien está jugando un papel muy importante es Anita de la Brigada Comunitaria. Ella
pues prácticamente está consiguiendo los medicamentos para los enfermos porque la autoridad no está haciendo absolutamente nada. Hay que recordar que pues esto de las enfermedades que se están originando ha servido de trampolín para los políticos en 2016-17. Cruz Esmada, Miguel Castro, allí traían sus propias teorías para querer avalar el discurso de por qué estaba sucediendo la enfermedad renal, y no se me olvida porque, por ejemplo, Cruz Esmada quiso implantar una teoría un poco, pues, fuera de todo contexto, y él decía que se debía a la endogamia que se vivía en las poblaciones de Mezcala y de San Pedro, porque no se casaban con gentes de otras poblaciones, entonces eran sucios y todo, y aplicaron exámenes y estudios para detectar enfermedades venéreas, y entre ellas se detectaron, supuestamente fueron pruebas rápidas, nada concreto, detectaron supuestamente sífilis y otras enfermedades que finalmente los medios, algunos sin verificar, decidieron dar a conocer, y posteriormente ya no dieron a conocer nada, y Secretaría de Salud después aclaró que no era absolutamente nada de esto, que resultó que las pruebas rápidas dieron positivo, pero luego ya se hicieron pruebas más a fondo y resultó que no eran enfermos, que no tenían la enfermedad que se les había detectado. Con esto, ¿a qué voy? Que se han hecho pruebas solamente y se han hecho muchos estudios para bajar recursos, para tener, hay organizaciones que han acudido, bajan recursos con el afán de decir, estamos apoyando a los enfermos renales, pero finalmente quienes están sufriendo son los enfermos renales porque no les llega ese recurso a ellos, se quedan en las organizaciones, se quedan en los estudios que se están haciendo, pero no está llegando hacia ellos. Aquí me gustaría como dar estos datos porque es muy común. ¿Cuánto gasta un enfermo renal? Hay dos tipos de enfermos renales dependiendo, dos tratamientos. Uno es con una apertura en el estómago, y el otro es la hemodiálisis, diálisis y hemodiálisis. Una tiene un costo que oscila entre los 2,000, de los 500 y 2,000 pesos. Sin embargo, la hemodiálisis, cada hemodiálisis cuesta entre 1,100, 1,200, y al final le sale entre los 4,400 y 5,000 cada semana. Eso lo tiene que pagar una familia, y hay que recordar que hay familias que tienen hasta 3 o 2 enfermos renales. Le dejamos ahí y para que los compañeros puedan seguir. Muchas gracias, Manuel. Oye, nada más tengo una pregunta súper rápida. Mucha de la gente que nos está viendo no es de esta región y no sabe mucho de cuál es el panorama político de esta región. Entonces, hay una pregunta que nos preguntan que qué es Cruz Esmada. Cruz Esmada, bueno, es el secretario de Salud que en su momento estaba y fue un candidato interno del Partido Revolucionario Institucional para ocupar el cargo o se estaban peleando en ese entonces, quién iba a ser el candidato para el PRI en la ciudad en Jalisco. Y en este caso la ganó Miguel Castro, que era el de la CIOP y que también traía ahí otros intereses, y también estuvo haciendo su campaña precisamente con los enfermos renales. Ok, muchas gracias por contextualizarnos, Manuel. Pues y contextualizar esta complejidad y gravedad y, como tú dices, ¿no? Algo tan delicado y también tan doloroso, ¿no? Que ha sido como toda esta situación de las enfermedades que han causado todos los problemas socioambientales en decenas y centenas de niños, adolescentes, jóvenes y familias. Me gustaría recordarle a la gente que puede dejar sus comentarios en la página de Facebook Live de LASA Otros Saberes. Estamos llegando más o menos a la segunda parte de este conversatorio. Antes de darle la palabra a las mujeres, a Graciela y a Sofía, pues en el video veíamos un poco que Rocío nos mencionaba que se conciben como región, y Rocío también nos estaba contando las dimensiones territoriales, la dimensión territorial del pueblo Coca, ¿no?
y toda la política de exterminio en la que han vivido. Entonces, si el territorio Coca abarcaba desde La Barca hasta Tonalá, pues las localidades que están asentadas en la cuenca Chapala-Saltiago, como El Salto, ¿no? Han formado parte de este territorio. Y han sido obligados un poco a olvidarse de ser cocas, pero han seguido con su defensa. Para adentrarnos a la problemática del Salto, a continuación vamos a pasar una segunda corto de esta serie de pueblos en resistencia que han hecho las personas del Salto, que retrata un poco la problemática agroindustrial de los vertederos tóxicos y cómo están acabando con lo que decía un poco Rocío, ¿no? De cómo el capital está matando ríos, tierra, flora, fauna y la vida misma de la población. Vamos con un segundo video. Lo que se vive es una situación de gravedad, de irreparabilidad y de daño permanente al territorio y a sus pobladores. Las causas principales es la industrialización de la zona, las alimenticias, metalmecánicas, electrónicas, químicas, la instalación de muchos fraccionamientos sin condiciones dignas, la explotación de los medios naturales, del agua, del suelo, del aire. El problema es contaminación doméstica, contaminación agropecuaria, pesticidas y la contaminación industrial. Y una mala gestión del gobierno. Yo, entre las cosas que recuerdo con más nitidez, cuando se instaló la basurera de los Laureles en los 90s. Y en el año 2000 se empezó a generar una socialización de la problemática. Tiene diferentes momentos de estallido social y el año pasado fue uno de ellos, cuando se quiere instalar una termoeléctrica y la instalación de un gasoducto. En diciembre acordamos hacer una reunión que permitiera visibilizar internacionalmente. Optimistas el 10 o 20 o 15% de automotriz y autopartes. La gestión del agua es pésima. Nosotros desde hace 10 años empezamos a darnos cuenta desde un salto de vida que el problema tenía que estar visto con una panorámica más amplia. El eje de la cuenca nos tuvo que hablar y decirnos que teníamos que buscar a todos aquellos que vivíamos a lo largo de este eje de vida. Entonces descubrimos, tristemente, que todos estábamos bajo el mismo yugo. Unos por una razón, otros por otra, pero la cuestión sistémica predominaba y nos hacía que como pueblos pudiéramos entonces no solo tener la identidad del río, sino también identificarnos con el patrón sistémico de devastación y muerte. Y ahora empezamos a revisar la estrategia, cómo vamos a hacerlo juntos para que esto se modifique y deje de ser zonas de sacrificio. Bueno, nuevamente les invitamos a consultar esta serie de videos en el canal de YouTube de la sección Otros Saberes y en el canal de YouTube del salto, de un salto de vida.
pues damos este conversatorio a Graciela y a Sofía del Salto. Para mí, la problemática que está pasando en el Salto es una de las problemáticas ambientales más graves de México. Y me gustaría preguntarte a ti, Graciela, ¿no? ¿En qué consiste esta lucha del salto de vida por impedir este modelo de desarrollo? ¿Cuáles han sido estos momentos de estallido social que nos cuentas un poco en el video para contextualizar un poco al público de cómo ha sido esta contaminación tan grave que están viviendo en el salto de vida? Adelante, Graciela. Gracias muchas por su generosidad al permitirnos contribuir, aportar, platicar en este espacio tan valioso. Es difícil poder imaginar todas las entradas o aristas del problema que nos aqueja. Socialmente, mundialmente, tenemos ya algunos referentes de pueblos contaminados, de pueblos devastados a través de la historia. Sin embargo, los niveles de complejidad por los tipos de contaminación a los que nos enfrentamos, pues cambian mucho el paradigma respecto de cómo este exterminio planeado está vigente hoy por hoy. Las primeras cosas que nosotros nos planteamos ante lo que estábamos viviendo, es decir, ante los olores nauseabundos, ante las deforestaciones masivas, la construcción de casas a diestra y siniestra, el río lastimado y los medios de subsistencia terminados, era, ¿qué está pasando? Nosotros estábamos pensando solamente en las consecuencias. Al principio los diálogos entre las comunidades, entre las poblaciones, eran abiertas, eran públicas, nosotros las convocábamos así, porque veíamos que había necesidad de hablar entre todos lo que nos aquejaba. Estos fueron como los primeros pasos que fuimos dando a poder buscar detener este monstruo de 1000 cabezas. Después, al darnos cuenta de que estábamos en un hoyo, de que las señoras decían, pues a mí me cortaron el pecho, y la del otro barrio decía, pues a mí también, y la del otro pueblo, cuando invitamos a los pueblos que iban sobre el cauce del río, pues empezamos a contar la misma historia. Entonces dijimos, pues es necesario saber qué es lo que está ocasionando. Y dejamos de tener la maraña de la contaminación como una nebulosa grandota que no sabíamos ni cómo abordarla, y dijimos, pues vamos a preguntarle a alguien que nos ayude a desenmarañar. Y empezamos a buscar las causas. Y nuestro primer lema era, canijo, entonces esto tiene nombre y apellido. Es decir, no es que no haya responsables. Y esas fueron las primeras reflexiones colectivas a las que llegamos antes de formar lo que llamaríamos nosotros la desorganización frente a esta lucha, ¿no? Y luego, lo que inmediatamente nos saltó fue la necesidad de mentar madres justicieras, es decir, provocar una serie de denuncias, tanto en lo social, en lo interno, en lo local, como empezar a vertir nuestra inconformidad y nuestro grito de desesperación hacia el Estado. El Estado local, por supuesto, y luego nos fuimos al Estado nacional y en últimas fechas al Estado internacional. Los diferentes niveles y sectores de conocimiento se fueron agrupando y fueron dándonos elementos para sostener nuestra palabra, que eso fue como el paso que más tardamos en aprender a sostener nuestra palabra. Estábamos tan pobres, empobrecidos en todo sentido, no solo en los medios de subsistencia, sino también en el respeto a nuestro entendimiento y a nuestra voz. Nos quisieron entonces acompañar muchos que se dedican profesionalmente, las ONGs, y nosotros resistíamos eso porque nos invalidaban. Es decir, cada vez que queríamos decir exactamente cómo nos sentíamos, nos decían, bueno, pues es que tienen con qué comprobar que esa consecuencia de X y Y.
Y entonces decíamos, pues no tenemos por qué cargar la prueba sobre nuestras espaldas. Hay una situación real, hay unos responsables y que cada quien vaya viendo. Pues acudimos a cabezas de sector en lo que tiene que ver con el Estado involucrado, ya fuera medio ambiente, ya fuera salud, ya fuera investigación, pero lo que luego vimos era la necesidad no solo de difundir el problema en sí mismo, sino también el proceso de cómo nos estábamos organizando. Era necesario decirnos a nosotros mismos que estábamos con la grave necesidad de agarrarnos de las manos frente a esta ceguera, porque no teníamos para dónde hacernos. Los muertos, los enfermos nos acompañaban todo el tiempo y eran de alguna manera quienes nos impulsaban a entender que era una lucha justa, una lucha digna, una lucha válida, y que el coraje que teníamos y la impotencia y el dolor y el círculo de empobrecimiento del que hablaba Manuel será vigente y profundo, pues tuvimos que acudir a organizaciones como el Tratado de Libre Comercio, empezar a politizarnos en cuanto a estos términos de que la economía se sobreponía sobre nuestras vidas. Luego fuimos al Tribunal Latinoamericano del Agua, al Tribunal Permanente de los Pueblos, a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y en últimas fechas decidimos tener un poco más de sentido, fuerza, coherencia, tanto jurídica como discursiva, y también el valor de hablar en medios internacionales. Y entonces hubo eventos que nos causaron mucho dolor, como el saber que se habían hecho investigaciones científicas años atrás y que nuestros niños que habían sido muestreados, pues ya muchos cuando supimos de estos estudios estaban muertos, muchísimos enfermos, y decíamos, bueno, entonces ya sabían, y guardaron por 10 años esta información y nos lanzamos a una tarea que le llamamos el Toxitour. Y entonces se pusieron frente a gente que está en el gobierno, en los de eurodiputados de Estados Unidos, de Latinoamérica, y dijimos, a ver, tenemos un problema sistémico, un mal ejemplo de lo que no debe de ser, tenemos zonas de sacrificio, necesitamos emergencia ambiental y también necesitamos atención extraordinaria en materia de salud. Aquí, en colaboración conjunta, ¿qué podemos ir desarrollando? Estos son como que fue nuestro desarrollo, como decir, ¿cómo paramos este tren de progreso malentendido que nos ha quitado hasta las esperanzas, ¿no? De tener un paraíso se convirtió en un infierno ambiental. ¿Para quién se quedó el paraíso? Para los industriales, porque entonces vino todo lo que nosotros le llamamos la impunidad corporativa. Nuestras leyes están hechas a modo, de manera que son ahora muy laxas, que son obsoletas y que no hay intenciones de que cambien. Y que por toda la legislación pues todos cumplen, pero cuando cada gramo de cada fábrica de contaminantes, cada gramo de contaminantes cae al río, acumula 507 toneladas diarias, que entonces el río dice, bueno, todos los cumplidores, gracias, me estoy muriendo, asfixiando junto con todos los humanos y no humanos que pudieran correr a lo largo de los 512 kilómetros de Río Santiago, desde el lago de Chapala, donde vive Rocío y Mane, hasta el mar, donde están nuestros compañeros Nayeris y Huirráritas, que ahora están también como, hagan de cuenta que fuimos despertando conforme corría el río. Donde más dañados estábamos, como que más rápido despertamos y hemos ido caminando con ellos como transmitiendo, ver si su historia se parece. Y en lo único que nos parecemos es en la historia de la memoria natural, de belleza, de esperanza, de vida, de subsistencia que hemos compartido con este sagrado río. ¿Cuáles han sido los momentos de estallido? Bueno, como decía en el video, en el año 2000, pues hubo una conciencia del deterioro. Cada vez nos preguntábamos, ¿por qué tenemos que ir a cazar a otras poblaciones, a otras regiones aledañas? ¿Por qué tenemos tantos zancudos? ¿Por qué huele tan mal?
porque ya no podemos pescar. Y entonces en el año 2000 se pidió apoyo a organizaciones internacionales que defendían ríos, que quitaban presas, como decir, a ver, díganos qué. Luego, otro momento muy importante fue cuando nos visitó el subcomandante Marcos, por allá del año 2016, cuando la campaña, 2006, perdón, cuando la campaña que se hizo por toda la República, y él dio como un paso referente, su visita fue un paso referente a entender toda esta cosmogonía de los compañeros originarios en el país, cosa que nosotros estamos completamente, aparte de desnaturalizados, separados de esas realidades. Otro momento que fue importante es cuando hubo una feria internacional del libro aquí en Guadalajara, perdón, y vinieron muchas televisoras, entre ellas la TV Española, y nosotros radiografiamos nuestro territorio. Eso provocó que nosotros denunciáramos denuncia particular sobre un vertedero, el más grande del occidente de México, donde recibimos 5.500 toneladas de basura en promedio diario, que se llama Los Laureles, y esto hizo un boom en nuestra comunidad, porque entonces decíamos, ya tenemos el primer referente físico real contra quién pelear. Y entonces ese momento destapó una efervescencia que nos llevó a llevar a 4,000 personas ante el gobierno del estado de Jalisco. Y luego se aunó a esa lucha la desafortunada pérdida de la vida de un niño que se llamaba Miguel Ángel, que cayó al río, se intoxicó y murió, y eso fue muy difundido. Y por último, hubo un evento de hace año y medio donde este vertedero que les platico se incendió por tercera vez y provocó nubes tóxicas y hubo mucha muerte en la semana posterior a esos incendios. Siempre hemos denunciado que hay una gran cooptación del Estado sumergido a los referentes económicos que prevalecen. Es decir, los concesionarios le ponen sus nalgadas a los que tienen que vigilar que no suceda lo que nos daña y nos mata. La otra fue macro luchas directas contra macro proyectos energéticos que se quieren instalar en la zona. Ha habido esas últimas movilizaciones y por último lo que le llamamos el Toxitour, que movilizó en muchas esferas, niveles, incluso del Estado, no solo de organización local. Y esa es como una media semblanza. Imagínense que en medio hay 50 acciones y en lo largo de 15 años de estar duro y dale para entender, nosotros nos propusimos lo siguiente: no vamos a poder cambiar las cosas rápido, más vale que sepamos que quizás mucho de lo que hagamos no lo vamos a ver. Bueno, sí, a través de nuestros hijos, de las pupilas de nuestros nietos, y que nos teníamos que plantear una plataforma donde pensáramos qué hacer los siguientes 30 años de nuestras vidas para ver la vida de los 300 que siguen. Es decir, teníamos que hacer esa retrospectiva, aprendimos mucho con la gente de Mezcala a entender este principio, que lo que hacíamos sí es por nosotros, pero que tenemos la urgente necesidad de ser responsables y generosos y amorosos con los que vienen. Y entonces, bueno, ahí le paro y dejo a Sofi a cargo. Muchas gracias, Graciela. Siempre es un placer escucharte. Me ha gustado siempre escuchar cómo haces todo este mapeo, ¿no? Y sobre toda esta parte que nos dice poco, o sea, a mí me gustaría que Sofía nos ampliara un poco cuáles son estos referentes económicos que están puestos ahí en El Salto, todas estas industrias, porque
el número es bastante alto, ¿no? Hablaste ahorita de una serie de reflexiones colectivas y cómo se han politizado ustedes a través del salto de vida, pero también estas reflexiones políticas y esta articulación pasa por la Asamblea de los Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala-Santiago. Entonces, pues también me gustaría, Sofía, que nos platicaras un poco cómo se han estado articulando, cuáles alianzas han creado, ¿no? Aparte de esto, para en un segundo momento, en el siguiente momento, ¿no? Pasar un poco a estas acciones, Graciela refería a 50 acciones políticas, ¿no? Que se han hecho. Entonces, empezar a pedirles a los participantes que nos empiecen a contar de estas acciones políticas. Y te cedo el micrófono, Sofía, adelante. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan y a otros saberes por invitarnos. Bueno, sobre lo primero que me preguntas sobre cuáles son los capitales que hay en esta región. Bueno, el municipio del Salto pertenece a una región más amplia de corredores industriales en el occidente del país. En el municipio está el segundo corredor más importante del país, que está compuesto de 5 corredores industriales. Están empresas, sobre todo capitales norteamericano, pero también el 16% alemán, otro que es suizo, japonés y de otras partes de Europa. Y bueno, pues la mayoría de las empresas, que son alrededor de 700, de esas empresas, no todas son de consumo final, ¿no? Que las podemos encontrar en una tienda, en un supermercado, sino que son parte de la cadena de producción. Son desde, bueno, las finales que quizá podríamos reconocer es Honda, IBM, Hershey, Zapatos Andrea, Colchas Vianey, los billetes de plástico del Banco de México, bueno, hay varias electrónicas, químicas, textileras, muebleras, y de todas estas empresas, muchas se dividen, son 175 grandes empresas transnacionales, y de esas se dividen en pequeñas empresas que pareciera ser de capital como nacional, pero muchas veces son empresas que por los tratados internacionales van como limpiando o haciendo como pues ese maquillaje que hacen las industrias de declararse empresas socialmente responsables o empresas limpias, y hacen pequeñas empresitas que sean las cochinas o las que hagan las cosas mal, ¿no? Y ya así se lavan las manos, y bueno, así es como está compuesto más o menos como el capital. Somos el municipio el segundo mayor productor de PIB, pero pues a la par, como dice Graciela, pues somos el municipio más pobre de la zona metropolitana. Somos un municipio que en todas las etapas educacionales está maquilado técnicamente para hacer mano de obra, está totalmente perfilado para hacer, pues, ser la mano de obra barata y echar a andar. En una de las reuniones que tuvimos con la presidenta municipal de Juanacatlán, cuando nos oponíamos a la termoeléctrica, la presidenta decía que por qué nos quejábamos de tener 1 o 2 enfermos renales en casa si éramos el motor económico del país. Entonces, pues que era un sacrificio que valía la pena, ¿no? Entonces, pues es ante eso que nos hemos ido organizando. Y la segunda pregunta que me hacían sobre con yo creo que es un proceso muy, muy, muy bonito. A mí me parece mucho, me da mucha alegría encontrarnos con todas y todos. Hace 15 años o más que venimos conociéndonos y que hemos tejido confianza, alegría, el recuperar la vida en estos espacios, y la articulación pues se ha dado en rememorar una identidad común el reconocernos como pueblos. Yo hace algunos años no conocía ni la palabra coca,
y ahora con mucho orgullo podría sentir esa identidad, ¿no? Como una pertenencia a un territorio y a una región amplia que va desde el nacimiento del gran río Chignahuapan, que malamente lo llamamos Santiago a partir de la conquista, pero que sigue siendo ese Cuuca, que es el río serpiente para los wixárikas, y que es ese río que nos llama ahora, que nos convoca. Y bueno, en la cosmogonía de los Wirras hace unos años que nos encontramos en esta Asamblea de Pueblos, ellos nos decían cómo empezaban a ver cómo sus hijos padecían, sus familias padecían las enfermedades renales, los cánceres, los tumores, y en ellos era inexplicable y lo entendieron que era por no reconocer sus tierras inundadas por la presa Huamilpa, por la presa El Cajón, por la presa La Yesca, y era por eso que el agua estaba agrediendo a sus familias. Y cuando se dieron cuenta de la grave contaminación, es algo que a mí me parte, me enrabia, y creo que es como a partir de esa rabia, la asamblea se ha vuelto en una hermandad más que en un muro de lamentaciones, más que estarnos quejando de lo que pasa, es en cómo le hacemos, cómo construimos, cómo transformamos nuestros hábitos, cómo transformamos nuestro entender, incluso en ampliar nuestro entendimiento hacia la tierra, hacia el espacio que habitamos. Y creo que, bueno, de los pueblos, no los podría nombrarlos todos, pero más o menos como hacemos el conteo es a partir de los que exigimos la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria de la región, y somos alrededor de 65 pueblos, 68 pueblos, y nos partimos más o menos en 4 partes, que es la ribera de Chapala, la ribera del río Santiago, la barranca del río Santiago, y los embalses y la desembocadura del río Santiago. Ya hasta llegar al Océano Pacífico. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por esto. Aquí vamos a llegar, ya estamos ya en el último momento de este webinar antes de pasar al diálogo. En este último momento quisiera retomar alguna de las cosas que dijo Sofía, ¿no? O sea, cómo este espacio ha logrado hermanarlos, ¿no? Cómo están construyendo, cómo están transformando, ¿no? Todo este cúmulo de problemática socioambiental, toda esta muerte, este sistema de muerte. Entonces, me gustaría, regresarle la palabra a Rocío Moreno para que nos cuente ella primero cuáles son las estrategias de construcción comunitaria y de autonomía que están desplegando para defender el territorio y defender la vida en Mezcala. Te escuchamos, Rocío. Gracias. A lo mejor voy a empezar un poquito con esto que dijo Sofi, porque creo que es bien importante decir más o menos qué es este espacio, de la Asamblea de los Pueblos en Resistencia. Sofía decía que tenemos reuniéndonos años, porque pues es la región, ¿verdad? Es la cercanía, pero creo que este espacio se está convirtiendo en un lugar interesante donde están pueblos originarios, está el pueblo Poca, está el pueblo wixárika, está comunidades campesinas, ¿no? Que a lo mejor no tienen este reconocimiento, pero viven pues en esta región. Existen también localidades cercanas a la zona metropolitana, que eso también hace como un ejercicio distinto a otros espacios. Y bueno, a nosotros que solamente habíamos participado en espacios como el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Donde se más o menos hay como un consenso sobre las formas
de construcción, de dialogar, incluso de movilizarse, pues ahora se está generando una construcción nueva, ¿no? En una, donde somos todos distintos, pero pues sí nos hermana algo, ¿no? Entonces, es lo que a veces los compañeros zapatistas se cansan en decirnos, ¿verdad? Un mundo donde quepa muchos mundos. Creo que es un poco eso, este espacio, ¿no? Somos bien distintos, bien diferentes en nuestras realidades, pero bueno, hay algo común y eso común es lo que nos está convocando. Creo que principalmente a la organización. La mayoría de los pueblos que pertenecemos a este espacio, pues creemos que la respuesta no va a venir de arriba, del Estado, del gobierno, y que tendría ellos o sea, tendría que haber justicia, ¿no? En este país, pero no existe ese tipo de justicia, tendría que haber castigo a los industriales. En México, yo creo que en gran parte de América Latina, los industriales nadie los toca, ¿no? Al gran capital, pues nadie lo toca. Los gobiernos se hincan frente a ellos. Y bueno, ese es el principal problema en el grado de contaminación que se está generando en nuestra región, al grado de que un río, como bien lo decía Graciela y Sofi, ¿no? Un río que era que de él obtenían los peces, que había vida pues en este río, pues ahora es un río tóxico y no están exagerando absolutamente nada en nombrarlo un río tóxico, o sea, es eso, no hay otra forma de describirlo y de definirlo, y eso lo está provocando la industria que viene a dar empleos, esos empleos precarios, ¿no? Que el gobierno presume y aplaude que están pues brindando a nuestras comunidades. Entonces, creo que la principal característica ha sido la organización. Si nosotros no comenzamos a construir organización, a tejernos entre los pueblos, o sea, quiere decir sin los políticos, la política partidista, ¿no? Sí politizarnos, pero no con los partidos políticos, pues creo que esto no va a tomar otra dirección. Concretamente en Mezcala, y creo que en la mayoría de estas localidades lo que estamos intentando hacer es fortalecer las asambleas comunitarias, fortalecer o construir, vías autónomas, construir la autonomía. Hay en localidades donde no podemos declararnos autónomos así con la palabra amplia, ¿verdad? Que significa, pero sí comienzan a habitar muchos proyectos autónomos. La gente del Salto son expertos, o sea, digo, además de que son biólogos, ¿no? Sociólogos, ahí tienen médicos, ¿no? A toda esta gente se especializan. El compañero de Sofi, yo no sabía yo pensaba que él era biólogo, que tenía otra carrera, entonces es sociólogo. Entonces, ellos se han enseñado, ¿no? A entender y a explicar y a dibujar lo que está sucediendo en sus territorios. Acá en nuestra comunidad nos hemos vuelto expertos en la cuestión agraria, hemos tenido que entrar en la cuestión ambiental, entonces se construyen, formas y conocimientos de otra manera, y creo que el interés principal que se hace es volver a colocar dentro de nuestra organización la vida en el centro de todo. Ahorita la vida no representa nada, por eso los más de 400 muertos en San Pedro Mezcala no representan nada para el gobierno, que la mayoría de ellos son niños, son jóvenes. Por eso estas mujeres, ¿no? Que les han quitado su seno en el Salto y los tantos enfermos renales que hay, no significa nada, porque la vida no está en el centro, ¿no? De la organización de todo. Entonces, creemos que los que estamos apostándole a la organización de nuestros pueblos es simple y sencillamente para colocar de nuevo a la vida en el centro de todo. Ese es, creo yo también,
nuestra gran ventaja ya no son estas organizaciones de hace 20 años, de hace 10 años, o organizaciones que todavía existen, que creen que quitando al gobierno actual, por ejemplo, ahorita López Obrador, ¿no? O Alfaro, que está aquí en Jalisco, se va a acabar el problema. Creo que nosotros ya estamos caminando en otra dirección, estamos diciendo que lo que tendríamos que repensar y reflexionar es cómo hacemos, ¿no? para lograr esto. Entonces eso no tiene nada que ver con la lucha del poder partidista, eso no tiene nada que ver por lo que normalmente se invita a la gente a movilizarse. Es una lucha por la vida, es una lucha por recuperar nuestra salud, por recuperar nuestras decisiones, por recuperar nuestra autonomía, nuestra organización interna como pueblos, por politizarnos, ¿verdad? Por empoderarnos y no seguirles dando el poder no sé ni cómo nombrarlos, por 3 años, por 6 años, a gobernantes corruptos, ¿no? Cuando logremos eso, probablemente pues existirán otras condiciones, ¿verdad? Hemos hecho cosas conjuntas, por ejemplo, esta asamblea, son espacios, pues, como dijo Sophie, bonitos, ¿no? Porque, pues, ves a montón de gente cargando con su cultura, cargando con su historia, con su lengua, pero pensando o buscando el mismo objetivo. Y bueno, son espacios sostenidos por todos nosotros, sin ningún financiamiento. Y entonces, al interior de cada comunidad, pues cada quien lleva sus procesos. Nosotros vemos a los compañeros del Salto que van y la denuncia, las asambleas, sus viveros comunitarios, y nosotros acá tratando de fortalecer a nuestra asamblea de comuneros, involucrar a los jóvenes, involucrar a los niños, hacer talleres de historia. Mañana, por ejemplo, se va a tener un taller de salud para la gente de los pueblos que está como encargado, ¿no? de esta parte. Entonces, pues ahí vamos tratando de generar otras condiciones en nuestras comunidades y bueno, también con esto, ¿no? Acompañados, caminando junto con una enorme región que, bueno, hace años nos unió la vida que generaba este río y la laguna, ahora nos une, nos vuelve a convocar, más bien dicho, la muerte que se está generando a partir de estos 2 vasos lacustres que son pues vitales para nosotros. Si se mueren estos ríos, si se muere la laguna, pues también en nuestros pueblos. Entonces, por eso, pues es esta organización. Muchas gracias, Rocío, por compartir toda esta organización y este hermanamiento que han tenido todos ustedes. Para poder terminar a tiempo y poder generar un diálogo, me gustaría preguntarle a Sofía y a Graciela, ¿no? O sea, ¿cómo están colocando la vida, ¿no? En el centro, ustedes, como nos decía un poco Rocío. Ya mencionaron 2 cosas, una es el Toxitour, ¿no? Y otra es una conexión con los eurodiputados. Entonces, sí, no sé si en 10 minutos nos quisieran compartir algo más para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Las escuchamos, Sofía y Graciela. ¿Cómo estamos poniendo esta frase? Creo que mañana va a ser un lema de reunión, Rocío. Se queda, ¿no? Eso, la vida en el centro de todo. Creo que la forma que nosotros hemos venido haciendo es primero recuperar la memoria histórica natural, porque nuestros viejos de 60 años fueron los que comieron río, jugaron río, soñaron río, es decir, son los últimos rescoldos, así como los comuneros tienen esa fuerza vital de reconocer al territorio, nuestros viejos también ya son pocos
y nuestros nietos ya no creen las historias que les cuentan los abuelos. Es decir, es algo como lejano, inalcanzable frente a lo que ellos ven todos los días, ¿no? Está lleno de lirio el río y me decía un chiquillo, yo pensaba que era un campo de fútbol, nunca me imaginé que era un río, ¿no? Entonces, el recuperar la memoria histórica ha sido como un esfuerzo de los jóvenes, sobre todo, de colgar esos tendederos de sueños en el mercado, en las plazas, para poder imaginar qué queremos de este territorio, pero con unos referentes muy importantes a través de fotografía, de videos, de cápsulas, de cuentos, decir qué era este paraíso. Porque sabemos de antemano que ellos no tendrán elementos de dónde agarrarse. Es decir, necesitamos darles centro de vida para que le den el valor justo. Ahorita, frente a la pandemia, la verdad es que se nos ha caído mucho el trabajo porque los niños están encerrados. En la escuela a veces era un medio de comunicación y ahorita es como tristes, solos y sin ilusión. Entonces, este asunto de la pandemia es algo que tenemos que romper, generar nuevas confianzas respecto de cómo liberarnos de este enclaustramiento, pero poner la vida en el centro para nosotros mismos cada día es un reto. Porque yo qué como si todo tiene plaguicidas. Yo qué agua bebo si ya la desmineralizaron. Yo cómo me libro de no respirar estas sustancias. Entonces, si la muerte me rodea, si mis niños nunca han salido del territorio y conocido otros espacios más bienaventurados que este, su psique está que el arroyo del ahogado enfrente de su casa es lo único que conoce. ¿Qué hacemos para poner la vida en el centro cuando todo es muerte? Bueno, de todo. Hacemos teatro, música, talleres, nos enseñamos a sembrar, ecotecnologías, diálogos directos, visitas. Es decir, estas reuniones llevamos al chiquillero para que vean pues qué traen estos locos, mapas juntos, dónde estamos parados, cuentos, narrativas, de tal suerte. Eso en la cuestión de recuperar la memoria histórica, natural. ¿Qué hacemos para poner la vida en el centro? Por ejemplo, lo primero es hablar con ustedes, espacios como estos, espacios vitales, que nos den la oportunidad de transmitir y retroalimentar esa necesidad de la que no vamos a poder prescindir, que es las ganas de vivir, ¿no? Y cómo hablamos con nuestros enfermos y nuestros familiares de fallecidos de recuperar la esperanza. La otra parte es ese acompañamiento en este proceso de dolor. ¿Qué hacemos cuando entonces vamos a la universidad? Hicimos rápido, psicólogos, tanatólogos, que nos recuperen esa vida que se fue gran parte con estos enfermos cuando se van. ¿Qué hacemos? Gritamos, denunciamos, construimos, investigamos cosas para denunciar al Estado. Creamos proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a las causas. Entonces, más o menos, ahorita estamos, por ejemplo, muy contentos porque tenemos un proyecto semilla para la restauración del río Santiago, un proyecto de largo aliento. Tenemos otro proyecto para hacer una investigación de toxicidad en el territorio y de epidemiológica, porque como diario nos están diciendo los estados, demuéstralo, pues dijimos, no vamos a hacer las cosas para demostrarte a ti, sino para que nosotros sepamos en dónde estamos y tomar medidas. Y la otra parte muy importante de poner el centro a la vida es la parte preventiva. Necesitamos sembrar diferente,
cosechar agua, reforestar, que son un montón de tareas para poder entender nosotros mismos que hemos perdido esa sensación de que la vida, muerte, vida, que ese ciclo se cumpla así y no a la inversa, porque ya estábamos muertos, un poquito de vida y otra vez muerte. Intentamos darle vuelta al reloj y todas nuestras acciones están dirigidas hacia esa recuperación. ¿Qué quieres decir, Sofía? No, debe decir. Ajá. Muchas gracias, Graciela, por recuperar, por darnos esperanzas y pistas para colocar, ¿no?, la vida en el centro, igual que a Rocío Moreno, le agradezco. Paso el micrófono a mi compañera Vivian Martínez, quien se va a encargar de la moderación y nos va a compartir los comentarios y las preguntas que han surgido de quienes nos están siguiendo. Adelante, Vivian. Hola a todas, todos, soy Vivian Martínez, parte de la sección de LASA, que ustedes conocen como Otros Saberes y que junto con diversos actores está organizando estos webinars sobre diálogos de saberes en tiempos de pandemia. Quería expresarle un saludo muy especial a todas las personas que están en este momento con nosotros, sintonizando y estando pendientes de los intercambios, las posturas y los debates que están planteando cada uno de los invitados en este momento. En ese sentido, pues, ante todo, como nos lo recuerdan, la centralidad de la vida en todos los esfuerzos que hacemos como humanidad, como colectivos, como individuos. En términos de la recepción de estos mensajes, de este webinar hay varias impresiones, varias ideas que nos dicen los participantes y pues, bueno, hay una que se conecta mucho con una impresión que tengo yo en tanto también como parte del ejercicio del periodismo en el cual me conecto con Manuel. Me llamó mucho la atención la manera en que nos describió los casos, los reportes de casos médicos de personas con fallas renales y diversos tipos de enfermedades derivadas de la contaminación. En ese sentido, hay una pregunta para Manuel. Nos dice Santiago Bastos: Mane, ¿en qué año se hicieron esos registros? Y con eso quisiera abrir esta sección de preguntas. Entonces, si nos puedes contar un poco más, Manuel, al respecto. Bueno, no sé a cuáles registros se refieran, pero los primeros que mencioné y que fueron los que tuvo el médico de Chapala fue Miguel Ángel Morales Ruiz, fue en 1995. Posteriormente, los que se hicieron fue por el doctor Felipe Lozano Casten, que fueron los primeros que se hicieron y fueron en 2016, finales del 2016, inicios del 17, y en ese mismo sentido, en el 16-17 fue cuando la Secretaría de Salud también hizo los 1712 estudios y lo pueden consultar. De hecho, parte de ese resultado está en el boletín 195 del año de 2016. Entonces ahí es más o menos los años en los que se fueron haciendo, y en el 17 Felipe Lozano es que estuvo procesando los datos y estuvo arrojando las cifras estas, que al final quedan en 679 afectados, ya que fueron en distintos momentos, y hay que recordar que actualmente ellos, él está haciendo un trabajo ahora en conjunto con el gobierno del estado en concreto, y para eso va a iniciar una serie de nuevos estudios. De hecho, hizo una prueba piloto. La prueba piloto abarcó a 108 niños, de los cuales acaba de detectar el 75% de estos niños tenían algún tipo de afección. Entonces, falta, porque el estudio que él va a hacer será en 50,000 niños y se hará en los municipios de Poncitlán, Ocotlán, Jamay, Jocotepec, Chapala y Tuxcueca. Esto, claro,
poniendo también de ejemplo a lo que se está procesando en conjunto entre los pueblos y comunidades que vienen siendo con los compañeros de Un Salto de Vida y las comunidades que conforman la colectividad de la cuenca. Se está proponiendo un estudio, ya lo mencionaba Graciela, este estudio pues va a partir no solo de la cuenca del lago de Chapala, sino la cuenca del río Santiago, y la ribera de Chapala y algunos otros. Entonces, la zona industrial, es decir, será mucho más amplio, abarcará más, llevará más impacto y, por supuesto, responde a las necesidades de las respuestas que están buscando las comunidades y, pues, parte de las respuestas y de los intereses que tienen las propias comunidades. Eso es como lo que hay. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, toda esta idea de la centralidad de la vida, la vitalidad y los sentimientos en torno a la vitalidad, pues nos han quedado muy en la mente y es una gran lección de este webinar, una de las grandes lecciones. Y en ese sentido participa Andarita Nepomuceno Trinidad, quien nos saluda y nos dice: ¡Viva Mezcala! Viva el Salto, que vivan los pueblos en resistencia, y además felicita a todos los ponentes y les dice grandes ponentes y excelente moderación. Por nuestra parte recibimos esas flores porque son para nosotros halagos, flores hermosas, las recibimos con mucho cariño y mucho agradecimiento. Existe otro saludo de parte de El Enris en Facebook, que nos dice: saludos a Manuel Jacobo y a los compas de Un Salto de Vida AC. Posteriormente comenta: el trabajo de la maestra Graciela nos muestra la relación existente entre la contaminación del río Santiago y la salud de la población. De igual forma, así lo demuestra la investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quisiera preguntar si existen entre los ponentes algún comentario al respecto sobre la cuestión de la contaminación y la salud. No sé, ¿quién quiere decir algo? Rocío o los demás participantes. Yo creo que Graciela y Sofi son los que deben de contestar eso. Así es. Sí, gracias. Bueno, en este estudio se analizaron hace 10 años a 350 niños y se encontraron metales pesados en su sangre y sustancias como el benceno, que es altamente cancerígeno, y pudo detectarse, por ejemplo, en una de las muestras de cadmio, que el 97% de los niños muestrados aparecía esta sustancia, que es efectivamente una de las promotores de la insuficiencia renal. Y este análisis que se hizo tiene la tentativa de repetirse, es decir, dice ahora el gobierno no asume que lo dejaron guardado y que no tuvieron ninguna acción al respecto para ver qué iban a hacer, sino que dejaron pasar y, como les comentaba, estos niños ahora, muchos ya se fueron y muchos están con enfermedades degenerativas presentes. Tienen ahora 16, 17 años y 17 de 17 a 21, que fue como el rango que se hizo de análisis en aquel entonces, y estamos luchando primero pues porque se haya una responsabilidad legal respecto a estas acciones de gobierno, porque este estudio lo pagó la Comisión Estatal del Agua cuando se quería hacer una presa que le llamaban de Arcediano para llevar agua del río Santiago y del río Verde a Guadalajara, a la ciudad de Guadalajara. Y entonces nosotros denunciábamos en aquellos años que no podían darle agua puerca del río a la gente de la ciudad. Entonces ellos, como para poder justificar este proyecto, desarrollaron este estudio. Pero lejos de tomarlo en cuenta, pues la evidencia fue tan abrumadora que se escondió, ¿no? Entonces, esto mismo tememos que tenemos que generar un modelo de respuesta social para los nuevos estudios que se hagan con los proyectos abanderados por el gobierno del Estado, que se diga la verdad y que se actúe sobre ella.
No sé si con eso se responde. Me parece que sí. Dice Francisco Javier Díaz, felicitaciones y todo el agradecimiento a Graciela González y Rocío Moreno de Mezcala por la lucha ejemplar que han llevado a cabo durante años. Y así es como tiene dos preguntas. La primera, sí, son dos preguntas. ¿Cómo podemos apoyar sus luchas la gente que vivimos en Guadalajara? Y la siguiente es, ¿qué consideran ustedes que hace falta hacer para lograr mayores avances en esta lucha por la vida y el territorio? A ver, dilo. Perdón, Rocío. Nada más quería decir que muchas veces se ve el caso o los casos de las comunidades como algo de pobrecito lo que está pasando allá, ¿no? Y se quiere sacar como el ir a auxiliar un espacio. Y nosotros cuando nos miran, es algo que hemos aprendido mucho en Nistiquil, es cuando voltean a ver nuestro territorio, nosotros se lo regresamos. ¿Cómo estás viviendo tú tu territorio? Nosotros, el municipio del Salto produce 3/4 partes de la carne que se consume en la ciudad de Guadalajara. Se riegan 1,600 hectáreas de hortaliza que consume en la ciudad de Guadalajara. Se regresan 4,000 litros por segundo de agua de drenaje para consumo de agua potable en la ciudad de Guadalajara. Entonces, ¿qué es lo que estás comiendo tú? ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que vives en tu territorio día a día? Y yo creo que si la ciudad es consciente de todo, dice Enrique mucho, la venganza justa, el némesis, si son conscientes de que cuando vamos al baño no desaparece la mierda, sino que va a dar un lugar a desmadrar, no por depositar la basura en su lugar, va a dejar de desmadrar un lugar como lo hace acá en el Salto, pero que ya está teniendo una implicación circular, ¿no? De un ciclo donde a nosotros nos llega y nosotros lo regresamos a la mesa de tu casa. Entonces, igual en la parte baja del río se pescan sobre el río Santiago, en el embalse de Aguamilpa, más de 2,000 toneladas de pescado diario. Entonces, y el mayor comprador de este embalse es Walmart, son las grandes transnacionales, es un impacto a nivel nacional que nos está dando a todos en todos los espacios. Bueno, es lo que yo quería decir, pero igual nos ayuda mucho que puedan difundir lo que se está hablando, el que se pueda replicar la voz y colaborar. Muchísimas gracias. Rosalbaída Hernández Castillo, de la sección nuestra de Otros Saberes de LASA, nos hace el siguiente comentario y la siguiente pregunta. Nos dice: muchas gracias por este gran trabajo para poner la vida en el centro de todas las acciones. Quisiera saber si ha habido alguna respuesta de parte de las empresas contaminadoras y qué estrategia hay para lidiar con la industria privada más allá del Estado. Esta puede ser una pregunta que creo que podemos responder, o pueden ustedes responder colectivamente, Manuel, Rocío, Sofía y Graciela. Creo que están en mudo. Rocío, me gustaría mucho si pudieras externar como esa visión de ir afrontando. Yo podría redondear un poco de las acciones que ya se están emprendiendo. Sí, no sé si tú querías decir algo, Mane, sobre concreto. Miren, bueno, puedo empezar un poquito. El Estado no va a tocar a los industriales, o sea, eso nos queda súper claro, ¿no? Le tienen miedo, están agradecidos con ellos, ¿no? Los salvan un poco en sus gobiernos, entonces no los van a tocar. ¿Qué es lo que qué es lo que estamos intentando nosotros? Bueno, socializar esto en nuestras bases, en nuestras comunidades, es un poco lo que mencionaba Graciela, de cómo hacer consciente, pues, de que este sistema se trata del consumo, y entonces estas empresas existen gracias al consumismo que nos habita, ¿no? Como tal. Entonces, creo que en la medida en la que logremos como
debilitar el sistema que pues está adentro de nosotros, ¿no? Está dentro de nosotros. Esa tendría que ser una de las posibilidades. Se han intentado hacer acciones legales, incluso acciones legales colectivas, ¿no? Para poder frenar o por lo menos regularizar a la industria, pero es difícil, a lo mejor por eso menciona esto Graciela, que ella termina de redondear, pero bueno, por ejemplo, una de las acciones fue estas medidas cautelares que se acaban de dictar hace un año, ¿no? Son unas medidas que lo que anuncian es de que a toda esta zona, antes, justo unas semanitas antes de que nos mandaran a la casa por el aislamiento de COVID, se declaró emergencia ambiental y sanitaria en esta región. Quiere decir que nosotros, antes de que todo el país o el planeta entrara en esta contingencia sanitaria, nosotros ya teníamos una declaración previa, ¿no? Por las condiciones tan altas de contaminación que existen en el ambiente y en nuestros pobladores de toda esta región. Entonces, estas medidas cautelares, obviamente no se ha hecho nada después de un año por parte de Gobernación, y hemos visto tristemente cómo en otros países latinoamericanos donde les han entregado esta medida cautelar, pues no logra un impacto real, ¿no? a las poblaciones, y creo que es por esto mismo, ¿no? Que disculpen que vuelva a insistir, pero ahorita el mercado está en el centro de todo, ¿no? Entonces, en la medida en la que no se cambie esto, vamos a estar en pocas posibilidades de entender que para poder hacer un cambio, para poder frenar realmente la muerte que se está generando por la industria, pues tenemos que cambiar todo el sistema que en la actualidad pues convivimos. Entonces, por un lado, pues es eso, estos espacios que les estamos diciendo de las asambleas regionales, internas en nuestros pueblos, van dirigidas a sumar estos esfuerzos, estas organizaciones. No tenemos la respuesta para decir, bueno, ahí les va la receta, o creemos que esta es la receta para poder detener a la industria, no la hay. Pero sí creemos que a partir de estos espacios organizativos, pues tendrá que generarse las condiciones, ¿no? Para armar algo conjuntamente. Bien, aquí, ¿cómo abordar el asunto del desarrollo, ¿no? El desarrollo planteado en nuestra sociedad. Lo primero es saber que no es el único modo de vida, ¿no? Entonces, plantearnos a nosotros mismos y romper con ese paradigma de que la economía, que como está dada, pues es la única forma de convivir en la humanidad. Por ejemplo, nosotros hemos emprendido algunas acciones jurídicas directamente contra el Estado por la falta de regulación de esta industria o por la falta de regulación para la construcción de nuevas zonas habitacionales en donde traen gente que desconoce la situación del territorio, que le empeñan el patrimonio, la esperanza, la vida, y le cobran muy caro por venirla a traer a un lugar donde se va a envenenar. Las acciones jurídicas están siendo ahorita un elemento importante. Ya bien Rocío mencionaba que se ha solicitado por algunos académicos la atención extraordinaria a esta situación que prevalece. Sin embargo, no hay que quitar el dedo del renglón de que lejos el Estado de estar pensando en nuevas formas de mantener una economía local, sigue dependiendo de las economías extranjeras y que va en avanzada
para asegurar que estas formas multimodales de mover las mercancías a lo largo del país, ahí está el ejemplo del Tren Maya, las ventosas de Oaxaca, acá en Guanajuato los nuevos corredores industriales, es decir, partirle la vida al país sosteniendo proyectos de producción de energía. Eso solo y solo lo vamos a parar entre todos cuando logremos hacer ese parteaguas, poner otra vez el centro de la vida y de la economía. Que yo les digo a mis compañeros cuando a veces lloramos juntos que tenemos que hacer cosas que son de este sistema. Ahora mismo estamos usando una plataforma del modelo económico prevaleciente. Pero les digo yo, pero no renieguen. Si vamos a llorar, somos, digo yo, me asumo como una persona con modos, pensamientos y costumbres híbridas, en donde poco a poco iremos transitando a una autonomía. Y pues aquí también quiero mencionar que hemos incursionado también en lo internacional para que las legislaciones en otros países se impongan, por lo menos de las empresas alemanas. Ahorita hemos estado impulsando una ley que se llama de cadena de suministro, donde se pide que la empresa establecida en México, por ejemplo, de Alemania, cumpla con la ley alemana, pero que aparte no solo ella, sino toda su cadena de suministro. Entonces, es decir, la industria, pues no la vamos a poder atajar directamente porque la ley no nos da las condiciones, pero sí vamos a poder ir moviendo parte a parte que esto vaya dando en otros espacios, en otros entornos. Ok, ¿Sofi quiere decir algo? No. Ok, pues a ver. Bueno, a mí me gustaría solo agregar algo ahí en esta partecita. Recuerdo que en 2019, más o menos, hicimos un trabajo radiofónico donde hablábamos de la contaminación que se vive en El Salto, y hay algo que nos llamó mucho la atención porque el alcalde de Juanacatlán, justo cuando lo cuestionábamos en esta situación de qué pasaba con las leyes, que no se podía ir a visitar a las empresas y sancionarlas por la contaminación que están provocando, y él nos contestó con mucha ironía y con una sonrisa y decía pues que ellos tenían que avisarles 15 días antes a las empresas para decirles que las iban a ir a supervisar. Si no hacían esto, no podían ir a supervisarlas. Eso, así funciona la cuestión legal para poder regular a las empresas. Entonces, bajo esa misma lógica, pues, ¿qué se puede esperar? Cuando van en 15 días, las empresas ya se regularizaron, ya tienen todo en orden, entonces llegan, hacen las inspecciones y las encuentran dentro de la norma. Eso es lo que está ocurriendo comúnmente, y también hay que ver que está habiendo actualmente un crecimiento de las áreas industriales. Hay que recordar que en el municipio de Poncitlán se acaba de aprobar un corredor industrial, pero no solo en Poncitlán, también acaban de anunciar la semana pasada en Ixtlahuacán de los Membrillos. O sea que ya no solo es el patio de la ciudad de Guadalajara donde se iban a construir los fraccionamientos, sino que ahora también va a albergar industria, y esto está suponiendo un grave problema. ¿Por qué? Porque si bien la urbanización está suponiendo que se van a emplear lugares donde van a depositar basura, ahora ¿a dónde van a ir todos los desechos que se van a generar mediante estas empresas o toda esta industria nueva que se está generando y se está planeando para la zona? Es hasta ahí. Muy bien. La intervención final es para ustedes, los ponentes. Nos dicen, inspiran vida. Entonces, con ese pensamiento en la vida cerramos este webinar. Les agradezco su participación y me despido con mucho agradecimiento de mí para ustedes, porque he aprendido mucho y creo que toda la audiencia también lo ha hecho. Cedo la palabra entonces a Rocío Moreno. Hola, ¿qué tal? Pues yo también quiero agradecerles mucho. No dejan tarea,
¿no? Nos dejan tarea de cómo, Sofía a mí me deja la tarea de cómo explicar mi territorio a partir de mi vida aquí en Guadalajara. Nos dejan la tarea de empezar a ver cómo generamos estrategias para alejar el mercado como un centro de nuestras vidas y colocar la vida en el centro, como nos lo dice Rocío. Queremos agradecer que su generosidad por compartir todo lo que están haciendo, todo lo que están padeciendo, todo lo que están viviendo. Y yo también quiero agradecer muy especialmente a Roberto Michel y Arturo Espinosa, que nos ayudaron con la transmisión de este webinar, con la parte tecnológica. Quiero agradecer a Liliana Padilla y a Benino Carmona por habernos ayudado y generosamente dado un cartel que yo creo que ilustra muy bien todo lo que se ha compartido hoy en este webinar. Pues queremos agradecerle a todas las personas que nos han escuchado. Y queremos recordarles que pues estos videos los pueden consultar en la página y en el canal de YouTube de Un Salto de Vida para poder informarnos más, seguir politizándonos, tomando conciencia y hacer estrategias y seguir tejiendo redes de esperanza, ¿no? Entre todos. Pues queremos agradecerle mucho su participación. Sofía, muchas gracias. Graciela, muchas gracias. Uno de los regalos para mí más bonitos de Otros Saberes ha sido por fin conocer y tener una relación con Rocío Moreno. Te agradezco mucho, Rocío, tu participación y agradezco mucho también la presencia de Manuel Jacobo, que nos ha estado aquí acompañando y que está desde España. Agradecemos mucho al público por esto. Tenemos 2 webinars todavía en los futuros meses. El siguiente webinar es sobre mujeres artesanas y el último webinar sería sobre desaparición forzada. Y queremos agradecer mucho también ya le había dicho a Roberto, a Ramón Michel, por todo lo que ha hecho en este manejo del webinar, los marcos, los gráficos, las tarjetas de presentación y que no se cayó este webinar. Agradecemos mucho a todos, muchas gracias. Pasen una linda tarde.